Muy bien. Ahí voy chequeando los ¿Entramos? participantes. Mientras le vamos dando la bienvenida a todos. Y ahí vemos que se van agregando. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a esperar 5 minutos que se terminen de conectar todos los que están ahí ¿Cómo no? en lista de espera. Y en un par de minutitos ya vamos haciendo la presentación del doctor Troiano, que va, que va a dar la charla del día de hoy, que forma parte de esta saga de webinars que estamos haciendo para hacer más llevadera La esta pandemia. pandemia, este contexto. Pero quiero Muy correr bien, esto al ángulo inferior izquierdo. muy bien. Presentación se ve perfecto. Muy bien. Mientras tanto, a la gente que va entrando, le voy comentando cómo vamos a hacer. El doctor va a hablar lo más de corrido que podamos durante la charla. Y mientras tanto pueden ir dejando sus preguntas en la opción que abajo dice Q y A, que es preguntas y respuestas. Que bueno, luego de que termine la charla vamos a ir contestando todas las que podamos y las más relevantes, por supuesto. Muy bien. Perfecto, vamos a esperar un minutito más. Estamos Bueno, a las y 3. es un poco raro, ¿viste? Porque hablas para una máquina y no ves a nadie. Es una cosa Sí, sí, yo rara. ya en estos días me estoy acostumbrando. Por suerte te estoy viendo a vos, pero el resto Yo yo vos sé que hay solo, gente del en otro esto no veo a lado. nadie. Ahora te veo vos solo. Sí, 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 sí. Yo No ahora sé. igual, después de que cuando empieces a hablar, me voy a apagar el video, así apareces vos solo y no robamos tanta pantalla en No la pasa nada. presentación. Yo ahora voy a tratar de ubicar la pantalla en un lugar que moleste lo menos posible. Muy bien. Ahí molesta Y mucho, ¿verdad? eh, no, está bien ahí. Ahí está, podría ser acá, ¿ves? Muy bien. Y perfecto. Y cualquier cosa, para que sepa, yo voy a poner también el micrófono en mudo para que se escuche claro tu voz, pero yo voy a estar por cualquier cosa, eh, por si surge Bueno, alguna pregunta o por si hay algún imprevisto. Muy bien, bueno, creo que estamos en condiciones de dar inicio. Ya somos cerca de 20 personas y se van a ir agregando más. Eh, bueno, la verdad que es un gran placer para nosotros contar hoy con la presencia del doctor Miguel Troiano, eh, que va a hablar de un poco de flujo digital, de este, protocolos de carga, etcétera, pero especialmente nos complace contar con él porque, bueno, es un gran docente y un gran referente que tenemos en nuestro país. Para el que no lo conoce, por si recién se está conectando, el doctor Miguel Troiano es docente de la especialidad de prótesis dento-buco-maxilar de la Facultad de Odontología de la UBA. Es eh, digamos, speaker nacional e internacional y autor de artículos de investigación y de libros. Y bueno, también tiene una historia interesante ligada a la marca que, bueno, que ahora él va a compartir con ustedes. Así que bueno, no quiero robarle más minutos a la introducción y los dejo con la charla del doctor Troiano. bueno, Bienvenido, gracias, Miguel. Manuel. ¿Cómo te va? Bueno, Muy bien, por suerte. espero que estén bien. Es un sistema un poco raro para mí, este. Vamos a intentar interactuar 90 minutos en la máquina y yo, y ustedes del otro lado, que no sé cuántos serán, pero
vamos a tratar de hacerlo así. Yo le contaba a Manuel, hablando el otro día, que la historia con Straumann es rara, porque, bueno, a muchos conozco, a otros no, y ustedes saben que yo no soy exclusivo de ninguna marca. He hecho de hecho en la clínica nuestra se trabaja con 6 marcas distintas. Eso nos dio un crecimiento para conocer los sistemas y saber o sacarle a cada sistema lo mejor. Y mi relación con Straumann empezó en el año 2017, fines de 2016. 2017, que un día me vinieron a preguntar por qué no hacía Straumann, así fue. Le digo, no, porque no hago nunca, porque, no sé, nunca me vinieron a visitar y no, bueno. Entonces, comenzamos una relación de trabajo y comercial. Yo he hecho muchos meetings de Straumann, acá y afuera, porque realmente son excelentes. Todo lo que maneja el Grupo ITI es muy bueno. Y a partir de ahí, bueno, se hizo una ligación de trabajo muy buena a través de Gastón Fernández, que es el representante para acá en Rosario, y bueno, trabajamos mucho. Yo soy para aquellos que no me conozcan, soy de Rosario, de la provincia de Santa Fe. Este es mi lugar donde mi papá hacía la profesión y este era donde yo trabajé 25 años de mi vida. Este es mi papá, que hoy tiene 95 años, y este es mi amigo José Closas, que falleció. Con él hice una gran parte de mi carrera profesional, a él le debo mucho. Esta es la institución donde trabajamos ahora, son 600 metros cuadrados, trabajamos 20 personas en este lugar. Este es el equipo que conforma el área CAD/CAM, el área de asistentes dentales, los profesionales que trabajamos todos juntos, esta es mi esposa Patricia, y esta es el área de administración. La verdad que tengo un equipo de gente fabuloso, yo los quiero mucho y es un placer compartir el día mío con ellos todos los días. Después está la institución donde yo pude plasmar mi relación docente, que es la Universidad de Buenos Aires. Yo muy agradecido de formar parte de la carrera. Hace ya 25 años que voy a la facultad y bueno, en este momento la extrañamos un poco porque no podemos, no podemos ir en este momento a la universidad. Así que esperemos que esto vuelva pronto. Bueno, yo para introducirme muy rápidamente tendría que decirles que estamos en una era nueva, que es la bioinformática, que me hace acordar mucho cuando empezó la implantología. Allá yo empecé en el año 1987, mi formación inicial fue con el doctor Lazar, hace muchos años, que era el dueño de 3i. Pero hoy entiendo que el camino camino digital es un camino sin retorno, que va desde la cirugía hasta la prótesis, en el diagnóstico, en el diseño innovador de las estructuras y en la búsqueda de una constante precisión de los sistemas restauradores. Y la bioinformática es la unión de la biología con los grupos informáticos. Ustedes aplican biología e ingeniería cuando hacen regeneración tisular, porque es ingeniería de tejidos. Y aplican matemática y estadística cuando trabajan en odontología digital, o computación científica también, sobre todo que está mucho relacionado a lo que es la radiología. Entonces, la odontología digital tiene 3 componentes básicos, no voy a hablar mucho de eso, pero es la adquisición de los datos, toda la adquisición de los datos, es decir, modelos pueden ser analógicos, no todo el mundo es digital, escaneados, fotos, escaneados de modelos y escaneados intraorales, escaneados faciales, y hoy la necesidad de trabajar con una tomografía o con una CONBIM, porque es una cosa básica para cualquier desarrollo, no solamente implantológico, sino restaurador. Eso después hace que uno procese los datos para ejecutar una planificación, que es una planificación quirúrgico-protética asistida por computadora, ambas cosas, y después, a partir de acá, ejecutemos guías quirúrgicas o modelos 3D, que es una cosa que está muy hoy en boga o muy en desarrollo. Pero si yo tuviera que dividir la odontología 3D, la dividiría en 3 partes distintas. La primera todo nació de la mano de la radiología,
La radiovisiografía fue una de las primeras componentes digitales que tuvo la odontología, después pasó a la panorámica digital, después pasó a la tomografía, que muchos de ustedes no la deben conocer y otros sí, hasta que se descubrió que los haces cónicos eran mucho más fidedignos para trabajar. Y todas esas imágenes que se reconstruyen en un armado en 3 dimensiones de un paciente, de una estructura mandibular o de un maxilar superior o de una articulación temporomandibular hoy, se hace un archivo que se llama DICOM, que es el archivo radiológico por excelencia. Esto se convierte en el STL, que el STL quiere decir Standard Triangle Language, que es el inglés de la odontología en 3 dimensiones. Permite hacer un archivo DICOM, convertirlo y poderlo imprimir, y de ahí es hacer muchas cosas, desde el fenómeno que es la estereolitografía, que son modelos o reconstrucciones 3D, o bien guías para hacer cirugía guiada, o cirugía de precisión. También se acopla una tercera fase, que es el escaneado intraoral, que reemplaza a la impresión analógica o convencional, cada uno con su idioma. Yo, ustedes saben, soy usuario de 3Shape hace mucho tiempo, el idioma de 3Shape es DSM, hay otros que tienen otras terminales, pero todas convergen hacia el STL, porque de allí es donde se puede convertir la imagen. Entonces yo digo, bueno, ¿y entonces cómo trabajamos hoy en algunos aspectos? Y hoy, teniendo estas herramientas de diagnóstico que nos permiten ver en la reconstrucción 3D cómo se encuentra la estructura ósea externa del paciente con la pérdida ósea que presenta, cómo está la estructura sinusal de este paciente, si está inflamada, si no lo está, si está perforada, si no lo está, cómo es su complejo osteomeatal, nos permite calcular en volumen o en áreas los milímetros o los centímetros cúbicos que tenemos que rellenar. Eso es la verdad que es un dato fantástico para saber qué usar, cuánto usar y cómo utilizarlo. Los materiales que usamos hoy son diferentes, pero la mayoría ahora está rotando hacia un sistema que con aplicadores directos, como lápices, les permite a ustedes en distintas maneras, con distintas marcas, ir directamente al área del seno maxilar y hacer un injerto con mucha más velocidad y mucho menor grado de contaminación. Y nos da la posibilidad de tener ventanas quizás más pequeñas y evaluar, por ejemplo, cuando puede haber una pequeña perforación, que no sabemos si lo es, porque ventila bien este seno maxilar, pero cubrirla con una membrana colágena en su interior, y luego hacer el relleno con muy poca presión, con una presión adecuada, con un manejo de la estructura, sabiendo exactamente con un dispositivo dónde vamos a colocar el material de regeneración. Para luego colocar una membrana que reemplace la pared externa, que todos ustedes lo saben, y hacer una sutura. Encontrarnos después, en 6 meses, con una estructura desarrollada, y poner los implantes en un concepto que quisiera dejarles yo, que es protéticamente guiado, que es muy común y ustedes lo conocen mucho, con cirugías más mini invasivas, con algunos conceptos que hemos aprendido y que hemos practicado, y que me van a ver decírselo varias veces, que es ya no mover el colgajo palatino para tener una zona de toma de ese colgajo de vestibular hacia palatino y asegurarnos un mejor cierre. Después esto se transforma en una impresión digital donde podemos hacer la determinante de los ejes de las restauraciones y construir en calidad modelo, para ver los defectos y las virtudes de ese sistema, la restauración protética, que en este caso son 3 coronas de circonio sobre 3 emergentes, y lo más lindo para mí es ver la adaptación de esas estructuras radiológicamente. Bueno, a partir de acá, las complejidades empiezan a hacerse cada vez más importantes. Este es un paciente que, como ustedes lo verán, Omar, es un paciente mío, que entrando, como muchos de los argentinos, que entrando a su casa, literalmente lo molieron a palos y le fracturaron la mandíbula, como ustedes ven acá. Bueno,
En su momento lo rehabilitamos, verán que son implantes muy viejos, este implante tiene 25 años, y en los años perdió el primer premolar y el molar. Hicimos una tomografía y vimos cómo ese molar, fíjense ustedes, genera una perforación en el seno maxilar y empieza a hacer una contaminación que es una pequeña inflamación de la mucosa sinusal. Por eso es que con estos dos casos uno quiere sintetizarles que la verdad no se puede trabajar sin una Conbin, porque nos va a dar un diagnóstico muy, muy preciso del estado del área a trabajar. A partir de acá podemos determinar la técnica para realizar, y hay una técnica que por ahí a mí me encanta. Yo soy un amante de las cosas muy simples, que tengan muy buena recuperabilidad de los pacientes, y que generen el menor daño posible. Y esto es un levantamiento del piso del seno maxilar a través del alvéolo del premolar y del área del primer premolar, perdón, y del área del segundo premolar por oclusal. Una cirugía que es un poco más lenta, que lleva más tiempo, pero que el paciente prácticamente no se da cuenta de lo que ustedes le hicieron porque no tiene postoperatorio. Ustedes saben que toda la microcirculación en la cara va de arriba para abajo y de atrás hacia adelante, y cuando ustedes hacen cortes verticales en el área de los senos maxilares, es ahí donde tienen más inflamación. Y van a encontrar acá, como miren este implante, el famoso implante Minimatic, que después fue Vailog, y esto tiene 26 años, no 25, 26 años. Este es el área del relleno óseo. Y después hicimos impresiones digitales utilizando un sistema para hexágono externo, utilizando el implante existente, y los scan bodies para Straumann, que son scan bodies que captan directamente la conexión y nos permiten colocar la base de titanio. Fíjense la diferencia conceptual que había en la década del 80 con lo que actualmente hacemos. Esto es, un implante colocado quirúrgicamente guiado, como en ese momento nos enseñaban, era el implante por el implante primero y después la prótesis, y esto es el concepto actual, donde intentamos hacer algo que sea protéticamente guiado y predecible, porque eso aumenta más la predictabilidad. Pero no obstante, la desviación estándar de este implante se logra un buen triángulo para la carga y se puede hacer la captación digital, y se puede hacer el diseño digital, y se puede hacer el acoplamiento de las piezas en forma digital para hacer una prueba, y luego lo que digitalmente diseñamos lo vamos a instalar en la boca de nuestro paciente con un puente de circonio de 3 piezas que ajusta con una pasividad muy importante. Ya no va a importar el sistema, no importa la tecnología solamente, sino que lo que se tiene que preservar es la técnica y el concepto de que esta estructura debe estar ajustada en un formato determinado. Entonces, cuando uno empieza y escucha en varios lugares, convencional o digital, miren, yo la verdad, es no, convencional versus digital. No, es convencional y digital. Entonces yo hago determinadas preguntas y hago un análisis. Digo, bueno, si yo hago una guía quirúrgica y posiciono un implante y lo puedo hacer luego una restauración provisoria, puedo hacer una técnica de impresión y fabricación de la restauración, para lo cual necesito hacer una relación intermaxilar y usar articuladores, hacer una prueba, hacer una fabricación y una restauración final. En alguno de estos pasos, yo estoy digitalizado porque necesito una Conbin para hacer una guía quirúrgica. Inexorablemente es así, será de semiprecisión, será de precisión, puedo hacer provisorios convencionales y digitales, y todo lo puedo hacer de una u otra forma, que la seleccionaré en base al caso clínico que desarrolle, y que nunca la tecnología debe comandar el objetivo de predictabilidad que tiene el tratamiento. Si tengo que hacer un tratamiento analógicamente porque me parece mejor, porque nuestro equipo en las reuniones de trabajo decide que es mejor, porque es más simple, lo que más manejamos, y es predecible, va a durar más, y tiene una parte de digitalización, vamos a ir por lo analógico y lo digital. Y si no, digitalizaremos todo. Fíjense, por ejemplo, yo recibo a este paciente con una rehabilitación de muchos años, y están los implantes colocados, bien,
sin problemas, pero él pierde estas piezas dentarias, los dos premolares y el primer molar del lado izquierdo. Entonces yo digo, bueno, cuando voy a hacer un caso complejo, hago una impresión y un montaje analógico y hago escaneados intraorales y hago impresiones ópticas para hacer un desarrollo digital del caso, porque la primera sesión se trata de eso, hacemos fotografía y vemos la variable de aplicación del tratamiento. Si la captación va a tener precisión, trabajamos con eso. Si la relación intermaxilar tiene precisión, trabajamos con eso. Y el diseño protético será, bueno, monolítico, será restauraciones para estratificar, o será lo que vamos a ver que son frameworks, es decir, estructuras protéticas divididas en dos partes. Ahora, esa captación que nosotros hacemos real nos permite hacer una modificación de formas, que no es más que un encerado, y determinar los ejes virtuales, de inserción de un provisorio. Es un encerado virtual, pero no se puede hacer un encerado virtual si no se sabe encerar y no se sabe la construcción de una anatomía de una estructura protética para lograr niveles de oclusión, provisorios o definitivos. En estos casos, son los que, una vez que lo armamos y tenemos la dimensión vertical establecida, que es muy importante en este tipo de pacientes, vamos a la reestructuración ósea. Y van a ver, como acá, lo hacemos con implantes en el mismo momento que un injerto, también nos hacemos solamente una sindesmotomía lingual, y es lo que buscamos, es el perfilamiento óseo vestibular, la alineación y un perfilamiento óseo vestibular que con un material de regeneración nos asegure una tabla vestibular predecible que reemplace al bundle bond que el paciente pierde. Muy bien, a partir de acá, luego se hace una captación. En la captación podemos hasta hacer la extracción de la pieza dentaria que nos está soportando una parte del provisorio. Cuando tenemos hecho eso, vamos a interactuar o interrelacionar los modelos. Hay distintos sistemas. Uno es este, que es una marca comercial, no importa, que nos da las relaciones de los planos, las líneas medias, las guías condilias, el ángulo de Bene, la sonrisa, y que lo hace a través de scan bodies extraorales. Son tutores extraorales. Esto es una superposición de imágenes por puntos. No me agrada mucho, pero en su momento es lo que mejor ha habido. Siempre le encuentro un error que entiendo yo se va a reemplazar cuando ya en el mundo se está desarrollando esto, que es, como si yo le dijera, un arco facial de precisión, un axiógrafo, que tenga un scan body extraoral con una platina intraoral que nos permite marcar las trayectorias y esas trayectorias trasladarlas a medidas y desde esa medida trasladarla a un software. Esto lo hace Sebris. Sebris es una industria biomédica rusa. Ahora vendió una parte de su patente a Aman. Aman está desarrollando esto. Lo que pasa es que previo COVID o post-COVID va a ser muy difícil que lo podamos adquirir porque los costos seguramente son altísimos. Yo ya sé el costo, pero va a ser muy difícil incorporarlo a nuestra práctica odontológica. Tienen las trayectorias marcadas y a partir de acá pueden hacer una programación del articulador. Si eso no lo pueden hacer, siempre tienen que determinar, en casos de alta complejidad, donde haya que hacer estructuración o determinación de la dimensión vertical, distintas formas que ustedes conozcan, que pueden ser cortando el mismo provisorio, pueden ser con topes acrílicos, pueden ser con desprogramadores, pueden ser con un montón de técnicas. Lo que sí les quiero decir es que todos ustedes lo pueden poner en la boca del paciente y cuando van a hacer la proyección digital, hacen la proyección digital para hacer la interrelación de los maxilares con uno de estos dispositivos. Entonces, eso les marca el espacio libre interoclusal. Y a partir de ahí pueden trabajar como si fuera un articulador semiajustable y empezar a ver no solamente la dinámica mandibular, sino también pueden observar espesores de las restauraciones. Hoy, en este momento, tenemos un grupo de trabajo que estamos intentando hacer, mejorar
lo que es la parte de articuladores y lograr una interrelación correcta, no solamente de los planos, Camper, Frankfurt, sino también del eje intercondilio, de todo lo que se necesita para obtener la información con un sistema que sea fácil y económico para poder relacionar nuestros modelos virtuales. A partir de aquí, construimos la restauración, determinamos los ejes de inserción, que son estas líneas azules que ustedes ven acá, y esos ejes de inserción nos van a dar una restauración con sus ejes de entradas y salidas, con sus orificios coincidentes con el tornillo de fijación central que tiene el emergente. Esto es circonio de alta translucidez, dividido en 2 tramos. Hablemos un poco de 3 cosas importantes que hay que saber un poquito del circonio. Saber que el azul es para la translucidez, entender que los amarillos son para los surcos y las fisuras, y nos marcan la profundidad, y que los rojos nos dan lo que se llaman los cuerpos de dentina, o, a ver si puedo correr acá esto, espera. Los cuerpos de dentina, para mejorar un poco el esquema de colores que tiene que tener una corona, que son coronas monolíticas y pintadas directamente, es una sola fase de cerámica. Y que algunas marcas tienen los líquidos orgánicos que van mejorando estos colores. Eso es lo que ustedes tienen en una consistencia tiza, que lo meten en un horno, y es, dependiendo del circonio que utilicen, 25 o 30% más grande que el volumen habitual, que por un proceso denominado sinterización lo lleva al tamaño normal. Lo segundo que hay que conocer es que los conectores que unen las coronas idealmente tienen que tener 16 milímetros cuadrados, que es la relación de molares entre sí o de molares y premolares. Hacia el sector anterior va disminuyendo. Estos son los trabajos de investigación que se han hecho en Alemania y en Austria, y que yo creo que muy bien lo ilustró la doctora Irena Seiler el año pasado en el evento de Straumann. Es decir, ella hasta inclusive sacrifica un poco la anatomía lingual, cosa que por ahí no estoy de acuerdo porque para la higiene es más complejo, pero para lograr que esta conexión sea rígida. Y después darle los niveles de oclusión y solamente pintando obtener el resultado estético que se desea. Del circonio se habla muchísimo y hay que tener, es importante la técnica de cementado. El cementar ha dejado de ser una técnica para pegar los dientes, como se decía antes, y ha pasado a ser una técnica de mucha precisión. Y para eso hay que conocer el material. A mí me encanta conocer el material. Entonces hicimos un trabajo de investigación con el grupo nuestro, donde decimos, bueno, a ver cómo se graba la dentina. Y bueno, la dentina se graba con la técnica 1, la técnica seca, no importa, una usa el barro dentinario y la otra no. Y lo que busca la técnica seca es lograr la interacción del calcio con la molécula MDP. Básicamente es eso. Entonces, para disilicato de litio, que es un tema muy conocido por todos, está todo un protocolo armado, que ustedes más o menos lo van a manejar de una manera distinta, pero vamos a coincidir que es bastante parecido para todos nosotros, que es ácido fluorhídrico, grabado 20 segundos, 9%, desprender el gel con agua, con ultrasonido con alcohol después, y eliminar los residuos de sales. Esto se seca, y después que se seca se silaniza, y después se le pone calor con un secador de pelo para lograr las mejores propiedades del silano. Esto es un protocolo que la gente que hace más prótesis que yo en la clínica estableció, y todos en general lo ejecutamos de esa manera, y nos ha dado muy buenos resultados. Pero el circonio ha sido un material donde nosotros hay muchas discusiones. Entonces, para cementar metales como el circonio, la molécula de MDP ha pasado a ser una cosa muy importante, y la molécula de MDP viene básicamente de los japoneses, que tiempo atrás, cuando yo era muy joven, ya teníamos el panadia como cemento que vuelve a hacer una reentrada a la Argentina con algunas constancias e inconstancias. Pero tiene metacrilatos y fosfatos. Los metacrilatos van a metales nobles, óxidos metálicos, y tienen afinidad por los sustratos. Y como los fosfatos tienen
bajo peso molecular interactúan con el calcio y hay que buscar una mezcla con esto de una adhesión micromecánica con una adhesión química. Les recomiendo estos trabajos que les pongo acá, más los trabajos del doctor Kahn, que ha trabajado muchísimo respecto de esto. Pero lo que nosotros hicimos fue, en estas cerámicas, tomar coronas y trabajarlas con no me sale el nombre, grabarlas con bueno, no me sale el nombre. Hay coronas que están grabadas o sin tratar, que son circonio sin tratar, ya me va a salir, y arenadas durante 15 segundos y lavadas con ultrasonido. Fíjense ustedes como una estructura sin tratar, esto es circonio con leucita, se ve diferente a 2500 aumentos arenada, y mejor aún cuando después del arenado se hace ultrasonido. Esto es lo mismo, pero es circonio convencional, sin tratar, y esto es arenado. A 5000 aumentos, la progresión del tamaño de la porosidad empieza a ser cada vez más grande. Entonces, el protocolo que hicimos nosotros, y ahora me va a salir, hacemos un primer arenado de la restauración con óxido de aluminio, que era la palabra que no me salía. El óxido de aluminio, utilizamos partículas grandes, de 90 micras. Eso es un poco discutido, porque algunos hablan de que nosotros, si utilizamos partículas grandes, cambiamos la fase tetragonal del circonio, y la pasaríamos a monoclínica, disminuyendo la resistencia. Pero nosotros hacemos poros más grandes, para después hacer un segundo arenado que va a estar armado por óxido de aluminio en un 60% y dióxido de silicio en partículas de 50 micras para que se incrusten en el interior y hagan un proceso que se llama la silicatización, que permite hacer la silanización y la adhesión. Es un producto que ustedes van a encontrar con una marca comercial que se llama Rocatec, y pudimos comprobar en los estudios de microscopía electrónica que son propios, que lo hicimos junto al doctor Cardona, al doctor Macaño y al ingeniero Petersen, estaba mal escrito, puse Peterson yo, que las distintas muestras van a ver ustedes el manto de silicio que tienen, y si yo se los pongo a distintos aumentos, es una gran cantidad de sílice el presente sobre la superficie. Ya sea con tratamiento de ultrasonido o sin tratamiento de ultrasonido. Y esto que ven acá es la muestra de la silicatización en un microscopio 3D, que en la Argentina hay pocos. Esto le da relieves y altura, y ustedes ven acá el sílice en el interior, y estas pequeñas estalactitas son las perforaciones que hace el arenado que hacemos nosotros superficial. También debería decirles que para hacer el acabado y pulido de las cerámicas hay que hacerlo cualquiera de ellas, pero básicamente el circonio, cuando ustedes hacen un desgaste con piedras rojas de grano fino, para pasar gomas de distintos gradientes, para dejarlos sin ningún tipo de cristal. También tienen que hacerlo con un micromotor de laboratorio que deben tener, o si no comprar, pero que tiene que ser un micromotor que tenga mucho torque a 10.000 revoluciones por minuto para evitar romper la estructura cristalina de la cerámica. Y ahí, en el mercado de esos micromotores, hay que saber solamente qué comprar y pasar por la escala de colores del pulido de la cerámica. Dicho esto, ahí tiene nuestro paciente con la restauración instalada y terminada. Si yo voy a otro caso clínico del mismo formato, debería decirle que yo tengo esta chica que tiene disminución de la apertura bucal porque tuvo una ACV a los 51 años, que prácticamente la resucitaron, con una parálisis facial leve, y yo me encuentro con esta estructura protética donde decidimos modificar esta área para cambiar las curvas y hacer un primer diseño. ¿Y qué hicimos? Un encerado digital desde lo que ella tenía, para intentar mejorar esta situación. Claro, ya nos encontramos con estructuras implantológicas existentes de diversas marcas, dentro de los cuales estaba Straumann también, pero acá tienen hexágono externo y otro tipo de restauraciones, que bueno, tratamos de mejorar la situación, y esto es lo que nosotros llamamos poner el sistema en valor, empezar a adaptar provisores para reconstituir el tejido blando. Estamos haciendo muchos provisores impresos, también lo hacemos fresados como estos,
que es este material, que es PMMA, polimetilmetacrilato, un material extraordinario que nos da unas satisfacciones bárbaras en cuanto a lo que es mantenimiento de color y rigidez estructural. Y entonces sí, ponemos los implantes en una posición protética que nos favorezca el desarrollo que vamos a hacer y buscamos lo que yo llamo el respaldo 360 grados, vestibular y palatino, de una estructura ósea que le dé predictabilidad y mejorar y cambiar el perfil óseo vestibular. Y voy a volver para atrás para decirles que muchas veces hacemos una combinación entre el material de regeneración, por ejemplo, y una membrana como puede ser la Mucoderm, para mejorar, en este caso, para mejorar el perfil gingival y el volumen gingival. Esto no va a mejorar la altura gingival, pero sí volumen. Después colocamos el implante en el molar en el mejor lugar, el otro lugar que estaba seleccionado para trabajar, para una vez que esto se integró, realizar el diseño protético y determinar los ejes de inserción de toda la estructura y hacer las modificaciones relacionadas al provisorio que teníamos para buscar la mejor estructura para nuestra paciente. Y son las ceras, muchas veces, los bancos de prueba para determinar qué es lo que hay que corregir. Imprimir, fresar, una cera, perdón, es lo más barato que hay, realmente, y nos permite ver un montón de cosas, clínicamente o en la mano. Y ver las variables o lo que tenemos que corregir antes de realizar la restauración en 2 tramos de circonio, con las perforaciones para entrar sobre nuestros implantes, para buscar en ellas los niveles de oclusión y buscar los niveles de ajuste, y todo lo que hemos visto hasta ahora han sido restauraciones monolíticas pintadas, que recién instaladas estamos buscando que mejoren su perfil gingival. Pero partimos de una situación adversa y llegamos a una situación bastante mejor. Estas publicaciones que las van a encontrar muchos en una revista brasilera que se llama Prótesis News, alguna de estas cosas, y en una revista que hicimos una publicación interesante de la Asociación Prostodóntica Argentina. Bueno, Manuel, si vamos bien, vos avísame. Si querés abrir el micrófono te dejo, pero creo que vamos bien. El concepto es perioprótesis. La perioprótesis es el concepto actual y ustedes tienen que entender que los perfiles gingivales y los implantares cambian por la regeneración tisular guiada, ósea y gingival, con conectivo o con sustitutos biológicos, que esas preparaciones dentarias también cambian, lo que se llaman non-prep o chamfer muy delgados, o biseles o preparaciones justas gingivales, y los sistemas restauradores también van a cambiar. Van a ser espesores mínimos, van a ser monolíticas maquilladas las cerámicas, y también parcialmente estratificadas. Ahora, hay una discusión que se da un poco de la capacidad de los escáneres en la profundización de la impresión y captación a nivel de lo que es subgingival. Porque hay una parte de la física, que es la radiología, que es la que se dedica a ver la deformación y el fluido de la materia, es decir, cómo la relación entre el esfuerzo y la deformación de los materiales que son capaces de fluir, y eso se aplica mucho a los materiales de impresión. Pero quizás hoy deberíamos decir que algunos estudios nos están demostrando que las impresiones digitales empiezan a ser cada vez su desviación estándar mucho menor. Y yo debería decirles también que los sistemas van cambiando y se van a encontrar con una actualización nueva, que es desde que yo tengo Trishave, en la 8ª actualización de software que tiene con el mismo hardware, donde la profundidad ya llega arriba de los 20 milímetros de captación, desde la cabeza del escáner a la profundidad del área. Que también tienen que saber que, bueno, eso es microscopía confocal, que hasta hoy es el mejor sistema de captación, y que ahora CEREC ha sacado un escáner nuevo, se llama PrimeScan, porque ellos tenían el Omnicam, que era triangulación codificada, pero que es un sistema bastante antiguo. Y el PrimeScan, actualmente ellos hablan de lo que es un contraste de alta frecuencia, otro tipo de que es una lente dinámica que les permite explorar a mayor profundidad, y es
la mejor forma de tomar los píxeles y captar mejor las imágenes. Es decir, es prácticamente, un escáner hoy tiene una relación de 1 a 3, 1 a 2 píxeles, este sería 1 a 1. Es un nuevo, en Argentina recién entra, creo que conozco 1 o 2 personas que la tienen, amigos míos, y están trabajando mucho en ver esto. Otra gran cosa que yo le veo a esto es la posibilidad de poder manejar los espesores de cemento que ustedes necesiten para cada restauración. ¿Qué significa esto? Miren, si ustedes creen que la odontología digital sobre diente o sobre implante le va a permitir cualquier rango de tolerancia para hacer cualquier cosa, estamos equivocados porque muchas veces el sistema no nos deja seguir, cuando en realidad lo que ejecutamos no es lo correcto. Entonces, podemos manejar los espacios adicionales para coronas de cemento, ¿no? O para carillas o para lo que necesitemos. Entonces hoy nos encontramos con estos casos clínicos donde, fíjense, a concepto de esto, la importancia que tiene una Cone-Beam, porque ustedes en una radiografía periapical esto muchas veces no lo ven y pueden complicar una cirugía de implantológica que van a hacer en este sector. Entonces hay que tratar ese conducto para luego hacer lo que se debe hacer en ese ápice, lo que se termina hacer en ese ápice, que acá fue un relleno, para poner el implante con un buen margen de seguridad. Es importante, este tipo de estudios nos aseguran muchísimas cosas, nos dan mucha predictabilidad y por eso les insisto en ello. Nos permite colocar el implante, aumentar el volumen de la tabla vestibular para darle mayor predictabilidad, hacer en este caso otra membrana de regeneración gingival para ir mejorando, no solamente protegiendo el material de regeneración, sino mejorar el volumen de ese tejido blando, reconectar, volver a colocar otra membrana igual, de la misma característica, para luego fijarla con una sutura suspensoria superior, y luego empezar a hacer la reconstrucción digital directamente sobre un muñón. A partir de acá, yo no soy de los que piensa que la odontología digital permite hacer una corona en 10 minutos, eso la verdad no me interesa. Me interesa que sea preciso y que sea una herramienta correcta donde el trabajo sea un trabajo de alta calidad dentro de lo que podamos hacer nosotros y predecible. Entonces, fíjense cómo será el pensamiento que tenemos, que hacemos primero una corona para luego trabajar la carilla del diente adelante con otro tipo de preparación, yuxta gingival, bastante conservadora, solamente sacándole el área que está amarilla por el espectro colorimétrico que tiene el diente porque estaba necrosado. A partir de acá se hace una carilla, o una coronita 3/4 prácticamente, y fíjense lo que se logra simplemente pintando. Esto es maquillado, no tiene carga de cerámica de ningún tipo. Esto está hecho con millo, que es una cerámica que da cierta textura y permite corregir o dar determinadas sensaciones ópticas que son bastante agradables. Se hacen los protocolos de cementado que estábamos hablando, pero básicamente preparamos un tejido blando que esté maduro sobre el implante o sobre el diente, y obtenemos una restauración que es aceptable, bastante mimética respecto a la del lado contralateral. Sigamos. A partir de acá, yo digo, bueno, ¿cuántos casos clínicos antes no podíamos corregir? Y yo les preguntaría a ustedes, cuando reciben este tipo de casos, que ustedes intenten sacar un implante Straumann de esta característica. Y los riesgos que van a correr son muchos. Pero muchas veces el defecto estético que esto provoca le genera al paciente algunos problemas en ese sentido, y entonces vamos a utilizar la tecnología y los biomateriales, o bien el tejido conjuntivo, pero las nuevas técnicas, que son las que predicen la tecnología, y vamos a trabajar con bisturí oftalmológico, usamos acá Aloderm, que es otro producto, es piel humana, hacemos una tunelización, intentamos mejorar la estructura y pasan 20 días de evolución. Es un material muy revulsivo, muy revulsivo, y una vez que hacemos esto, pasan 90 días de evolución y pasan 12 meses de evolución, porque la paciente no vive acá, se fue y volvió con su provisional, y después determinamos cómo corregir
los anchos y los ejes de esta restauración. Yo sé que tengo acá una papila ósea distal perdida, me va a ser muy difícil de corregir, pero intento mejorar todo este arco con el menor desgaste posible. Y bueno, hacemos un mock-up sin tallar, y lo vemos con luz polarizada, y hacemos una impresión 3D para hacer las correcciones pertinentes, y seguimos esperando, y cuando estamos en condiciones, con desgastes prácticamente que son biseles, logramos hacer una mínima preparación que nos permita cambiar ejes, y que al espectro óptico de la persona cambie en lo que se respecta a la restauración definitiva. Y colocamos nuestros hilos de retracción para tomar las impresiones, como lo hacemos siempre. Ahí tienen cómo la papila va mejorando, y ese es el resultado final de una restauración que es una corona y 3 carillas. No es espectacular, es un resultado a 6 meses muy bueno, que mejora mucho la condición de la persona y evita un tratamiento quirúrgico que sería muy complejo. El criterio evolutivo de lo digital, como yo les decía, miren, tenemos la radiología, después fue la impresión 3D, y debería decirle que en el 2014 fue la explosión de los escáneres, que yo venía estudiando con el equipo hace mucho tiempo, y hoy debo decirles que con la nueva actualización de TreeShape, que ya estamos trabajando nosotros, que tiene muy poco tiempo, ustedes, o TreeShape ha hecho que su sistema de lengua, el DSM, lo han abierto a PLI. Significa eso que ustedes pueden trabajar con otros sistemas de diseño, como vamos a ver, y distintos materiales de restauración. Y también es muy importante la evolución de la cirugía guiada. Entonces, este fue mi primer cirugía con un modelo estereolitográfico, que es el Materialize, que es de Bélgica. Fue por un paciente traumatizado, está hecho todo con hexágono externo. Después hicimos en el 2007 sistemas para hacer bloques ad hoc, es decir, hacíamos bloques para nosotros, tablas óseas para nosotros, para nuestros pacientes, con una empresa nacional, y fueron mejorando mucho en el 2015 para llegar hoy a impresoras 3D de distintos valores, distintos precios, acordes a las necesidades de cada uno, para poder determinar que estas impresoras, que casi todas están en el mercado, algunas no, pero de las que se encuentran en el mercado, todas son aptas para trabajar en lo que es armado estereolitográfico o cirugía guiadas. Y ahí fue que la gente de Straumann en su momento, para un sector posterior, hicimos una planificación con la gente de SIOR, que es un instituto de radiología que tenemos en Rosario, y decidimos hacer una cirugía guiada. Primero empezamos por un incisivo lateral, que me gustó mostrárselo. Fíjense, como ya aplicamos, esto es FibroGuide, ya intentando mejorar este perfil gingival, de arranque nomás. Y esta era la caja de cirugía guiada, que según entiendo, hoy Straumann ya ha modificado, pero eran directamente con llaves para trabajar y realizar todos los pasos adaptados a las planificaciones que debíamos nosotros en cuanto a anchos de los pacientes, de implante a colocar. Eso es importante. El sistema de llaves es muy preciso, pero es complejo porque inhibe al operador de una de sus manos. Hoy por eso la mayoría de los sistemas no tiene llaves ya, tiene arandelas, o directamente se hacen la planificación, lo que es el offset, sobre la guía quirúrgica. Entonces, lo importante es que yo siempre digo que he trabajado, yo tengo varios sistemas de cirugía guiada que me han dado, y otros que he comprado, pero me han dado para que pruebe, y yo siempre digo que Straumann en muchas cosas es una pieza de relojería, todo funciona, todo ajusta mucho, está muy bien preparado, y si el diagnóstico muchas veces es correcto, podemos colocar el implante, podemos colocar la base de titanio, verificamos la posición en relación a la guía, en relación a la abutment, escaneamos a nuestro paciente y le decimos que vuelva mañana, y le pegamos un provisorio. Y pasan 3 meses, y una vez osseointegrados, hacemos restauraciones de este puente es de circonio Solid FX con leucita, que tiene mucha más translucidez. Esta es una corona de silicato,
el sector anterior, de una cirugía convencional. El tejido blando está muy bien, el paciente ni se dio cuenta de este procedimiento. Acá tienen un perfil, acá tienen otro perfil, con una restauración aceptable, que puede funcionar bien, que es predecible con altos niveles de ajuste. Me quiero meter un poco en lo que sigue, que es lo que viene de lo que es, de que hay que trabajar con la digitalización, que es un concepto más biológico de lo que es la prótesis implante asistida en este pedacito, que es la conformación del espacio biológico. Bueno, hay una técnica muy específica que es diferencial, que es para conservar el bundle bond, que es la técnica del escudo del Dr. Hutzeler, bueno, que hemos hecho en algunos trabajos de una técnica modificada en el año 2014, que lo menciona en una publicación de Straumann, que es diferente a lo que veníamos haciendo habitualmente. No la voy a describir, la pueden leer, la van a encontrar en EOA Publishing London, que el journal se llama Annals of Maxillofacial Surgery. Tiene sus indicaciones y sus contraindicaciones, pero sí operamos perros, y lo que vimos en los perros es integración del implante, por ejemplo, un Straumann a una estructura dentaria acá y acá. Es una técnica diferente, es una variable distinta a la del Dr. Hutzeler. Esto es un compartimento distinto para la conservación de estructuras, pero lo que pensábamos en su momento, allá por la década del 90, era que los implantes se colocaban de tres formas: infracrestal, a nivel de la cresta, o supracrestal, y esto lo manifestó Hermann en sus trabajos, y fue un trabajo que hecho sobre perros, marcó un camino en el desarrollo de distintas técnicas, y después vinieron más adelante, bueno, de ahí salió el implante de un tiempo quirúrgico y dos, donde se impuso muchos traumas con su implante tissue level, y después, en el año 2010, el doctor Ernesto Lini, amigo, que no es reconocido tanto en este trabajo, sino que es más reconocido el doctor Oscar González, habló de lo que es el perfil vestibular crítico y subcrítico. Más adelante, para colocar el implante más suprestalmente, vino la técnica Bob del doctor Loy, y después, hoy se habla de una profundización mayor, como ya lo vamos a ver, para lograr el efecto estético deseable y predecible. Este trabajo creo yo que lo conocen todos, lo que es el perfil crítico y subcrítico, y lo que más se hace hincapié en este trabajo es básicamente en la concavización superficial del emergente, que termina siendo un factor muy bueno para evitar la reabsorción ósea. A partir de acá, por supuesto que todo esto está relacionado y sumado a un switch platform que está incluido en la mayoría de estas técnicas. Es decir, esto cambia y genera una invasión controlada, la Bob Technique, que es la invasión controlada del espacio biológico para conformar un coágulo, que se aplica sobre dientes, básicamente, pero que después empiezan a aplicarla sobre implantes. Miren, fíjense, es interesante, para mí fue muy interesante este caso, cómo ustedes hacen un escaneado intraoral del paciente con un tomógrafo Planmeca, y hacen una lectura topográfica para ver el STL o la cáscara del paciente. Esto es lo que hace el tomógrafo, y ustedes van a ver distintas cosas. Miren, esta es una paciente mía de mucho tiempo, y yo intento ir más allá, porque lo que siempre intento ver junto con el equipo es por qué una técnica puede ser buena antes de aplicarla. Entonces quizá la técnica primero la hago yo, intento hacer un protocolo, y cuanto más protocolos tengamos, mejor podemos desarrollar distintas técnicas o una técnica en distintos pacientes. Y fíjense ustedes que este implante es un Replace Select que está puesto por mí hace más de 15 años, donde los conceptos eran muy distintos, más, les digo, por no decirle 20, porque no me acuerdo cuando se fue Nobel de la Argentina, pero los conceptos eran muy diferentes. Entonces, con el ProFace, que es lo que ustedes vieron en esa captación, ustedes pueden tener una foto 3D del paciente hoy y trabajar en superposición de imágenes, que es lo que está de moda hoy, superponer el escaneado, superponer
la tomografía y superponer la cara de la persona para determinar distintas cosas, dimensión vertical, pero es bastante complejo hacer todo eso, lleva mucho tiempo. Sí es importante para diagnosticar o desarrollar o armar o estructurar tratamientos, pero a lo que yo los quiero empujar es lo siguiente: cuando ustedes hacen carillas o hacen coronas, ustedes van a poner un provisorio que puede ser radiopaco, como esto. Y fíjense, siempre vuelvo a lo mismo, a la importancia que tiene una combin para ver que ustedes no invadan ese espacio biológico, que acá está la cresta, que acá está el tejido blando, que acá hay una retracción, que no es lo mismo trabajar esta dentina, que estuvo expuesta, como usted venía en la foto, mucho tiempo, a trabajar una dentina, a trabajar todo en esmalte. Entonces, hay que ser mucho más preciso en esto. Y esta técnica lo que tiene es que intenta hacer dividir, como este esquema trata de mostrárselos, en un espacio de 0,5 a 1 milímetro de profundidad en el surco sin invadirlo, sin ir hacia el conectivo, hacer un cierre periférico de la restauración bien finito y un contorno gingival. Y ese cierre periférico puede ser convexo, puede ser plano, puede ser cóncavo, acorde a la necesidad del caso clínico. Pero lo importante es que ustedes van a sacar restauraciones protéticas muy delgadas es 0,5, 0,6, 0,7. No estoy preocupado por hacer lentes de contacto, ni ninguna otra cosa. Estoy hablando de la odontología de la que se puede hacer más o menos cotidianamente en disilicato de litio, y pueden corregir los senos gingivales desde la prótesis, no la cirugía, desde la prótesis. Esto, que era el antes y el después, hizo que en el pasar del tiempo esta técnica modificada la aplicaran dos odontólogos españoles, Xavier Bell y Xavier Rodríguez, que ellos hacen una técnica, aplican esa técnica sobre los implantes. Pero ¿qué es importante en un sector anterior? Lo importante no es solamente la técnica protética, sino es cambiar el eje de posicionamiento de un implante, y el BLT es un implante para eso, para mí, extraordinario, porque nos da distintas cosas, nos permite lograr o dar un respaldo del perfil óseo vestibular, nos permite profundizarlo mejor, evaluar bien las papilas óseas y la distancia límite a melo cementario, y a partir de acá utilizar los conceptos de István Urban, que fue a través de este concepto el cambio de la odontología implantológica regenerativa, que es cierre primario de la herida, angiogénesis, estabilidad del coágulo, mantenimiento de espacios. Esto implica que el material de regeneración que ustedes coloquen, con la membrana que coloquen o el colectivo que coloquen, tiene que estar estable para una buena angiogénesis, para que el coágulo esté estable y el espacio se mantenga y la regeneración se produzca. A partir de acá van a hacer una segunda fase de una apertura, y acá colocamos mucoderm para mejorar el volumen del tejido blando, y empezamos a trabajar la faz protética. Acá tienen la foto con luz polarizada para ver el sustrato dentario. Esta es la técnica que ellos propugnan, es diferente a lo que hacemos habitualmente, es decir, que tiene que haber un tejido conectivo supracrestal que es estabilizado sobre el emergente, nos permita colocar la prótesis sobre esa superficie del emergente, y el tejido blando que es estabilizado en este lugar. Para ello, hay distintos trabajos que promueven o mejoran esto, como el de Stavros Pelekanos, que les permite manejar también un overlap vestibular con cierto criterio que nos permita mantener el material de regeneración en posición y el tejido blando en posición. Son varias las escuelas, distintos los conceptos, pero que en el fondo terminan siendo lo mismo. Y fíjense que lo que se puede obtener protéticamente sobre un diente también se puede obtener diferente sobre un implante. En vez de sacar el cuadro de acá para ponerlo acá, y acá tienen el eje de inserción y entrada y lo que yo le decía del pequeño overlap vestibular. A veces uno lo ve, inicialmente yo no lo creía, y empezamos a aplicarlo en determinados casos clínicos y vemos evoluciones realmente a 18 o 20 meses impresionantes, con muy poco recurso de destrucción dentaria. Fíjense, otro caso clínico muy parecido,
acá tiene la posición horizontal de ese implante en las 4 dimensiones, la inserción apical más allá de 4 milímetros, la regeneración, la sutura, cirugías controladas y simples, una corona muy simple, un control clínico radiográfico con esta técnica, discutida o no, lástima que el doctor Loy no viene, donde tenemos, perdón, vamos a ver atrás, donde tenemos un tejido óseo que apoyado en la estructura ósea y en el emergente se mantiene en esa posición, y un tejido blando que así lo hace. A partir de acá, siguió la evolución, y la evolución se marca desde lo que es el laser lock, que no voy a hablar de eso, pero es el redireccionamiento del tejido conectivo hacia una posición que esté marcada por la distribución horizontal de las fibras. Es una patente de la marca Biohorizons, que es distribuida por unos, avalada por otros, y viene funcionando hace mucho tiempo. Hasta llegar a este trabajo del doctor Galucci, que hizo un webinar extraordinario este año, donde ellos ya colocan el implante más subcrestalmente. Esto que yo veo acá, yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, cuando fui a un study club en La Plata, o a lo de Charlie Fernández y Santiago Cofré, o a lo de Alberto Lodo, yo manifestaba esto ya hace mucho tiempo, ellos se lo pueden decir. Y esta imagen nos está marcando la nueva forma. Les recomiendo que lean este trabajo porque es realmente muy bueno, aquellos que no estuvieron en el webinar, donde el tejido blando se va a integrar con un pasaje transmucoso de un emergente más delgado, cóncavo y más largo. Y cambiar esos ángulos, que eran ángulos realmente negativos de 45 grados, que propenden a la reabsorción del tejido blando, por ángulos de 15 y hasta a veces menos. Y así dijo Germán ese día: la profundidad de colocación del implante va a estar marcada por el diseño digital de posicionamiento del mismo. La profundidad la marcan ustedes. Esto lo remarcó en el Osteology Foundation del año pasado, en España, y en el Congreso Gaisley de este año, el doctor Busser. Entonces, el camino es el correcto, y yo, como me encanta la medicina basada en la evidencia, observo cuáles son los trabajos que ellos consultan para esto. Entonces van hacia una conexión del emergente por una única vez, para conformar la mucosa periimplantar, dimensionarla bien, entender cuál es la relación del cuello del implante con la cresta vestibular, ver qué abadme es el mejor y qué cerámica es la mejor, y la unión del perimplante a una superficie rugosa de titanio, como también ven el Sweet Platform, ven las ventajas de la cerámica libre de metal, ven si sumergido o no sumergido y cuánto, qué material tiene emergente, y la orientación de las fibras colágenas. Si ustedes ven o analizan toda esta literatura, ellos han hecho todo. Acá está el trabajo de Xavier Vela y Xavier Rodríguez, del 2012. Ellos han revisado todo para llegar a este trabajo, que es realmente un trabajo excelente. Entonces, tenemos nuestra paciente acá, donde decidimos aplicar determinados principios y vemos cuál es el déficit, lo rosa, lo blanco, lo dentolabial o lo facial. Esto es un protocolo que tomamos del grupo ABC, amigos míos. Y también algunos principios del doctor Meda: zona de transición, zona estroral, ver la funcionalidad 2D. Yo soy un tipo que me encanta ver lo 3D, pero soy muy objetivo en el momento de diagnosticar. Si el sistema que yo voy a usar para hacer un diagnóstico me va a enloquecer, no, tiene que ser algo dinámico, didáctico, y realmente me debo preocupar. Cuando veo esta tomografía y veo que después de un movimiento de las denominadas ortodoncias rápidas, como se dice ahora, a los pacientes dicen, me hicieron ortodoncia en 6 meses, encuentro estas ausencias y pérdidas absolutas de tabla, vestibulares o linguales. Esto es lo que observo hoy con mucha preocupación, que se vende mucho y los objetivos no son claros, y las lesiones son terribles, y si son enfermos periodontales, muchísimo peor.
logramos estabilizarla a esta chica bastante, pero perdió un lateral superior y todas estas piezas dentarias. Este lo pudimos recuperar, el canino inferior izquierdo. Es decir, veo que lo 3D se sobrepone, la imagen se sobrepone a la técnica y eso me preocupa un poco. Es decir, hay que poner cada cosa en su justa medida, pero lo que no se puede soslayar es lo que una tomografía muestra, y eso lo aprendimos con el correr de los años. Y nos encontramos con estos casos que son realmente muy complejos de resolver, pero bueno, que empezamos a intentar ver cuál es la solución a través de un análisis clínico y radiográfico, y extraer un lateral a una chica de 50 años con los dedos es, después de un movimiento de ortodoncia muy complejo, nos está marcando un futuro. Pero siempre vamos a ver cada detalle de cambiar posicionalmente el implante, buscar la posición 3D, es decir, cambiar el eje de inserción, palatinizarlo para buscar este respaldo vestibular, para buscar ese respaldo vestibular, para darle predictabilidad a la tabla, para obtener en el tiempo el respeto de la papila ósea, entender que se puede profundizar más de 3 milímetros sin problemas, construir un emergente, colocar un emergente de un emergente pequeño de Stroman y buscar la regeneración de los tejidos. Y cuando estos están con pequeños desgastes, muy pequeños, prácticamente yuxtagingivales, donde el escáner lo lee mejor, lograr hacer estructuras protéticas, que inicialmente se hacían en un modelo y que se lograba hacer esto, maquillado o estratificado, y que se logra hacer todo lo que es el mapa de color que debe tener una pieza dentaria con distintos, las prótesis, las estructuras que yo les voy mostrando, muchas hacemos nosotros, otras trabajamos con Javier Casas o Ricardo Schaffer, y la verdad que la mayoría de las coronas que están viendo están hechas por mi equipo, yo he hecho algunos de otros trabajos, el resto lo hace mi equipo, y eso es muy valedero porque marca la repetitividad de una técnica y que se puede hacer un estándar que sea aceptable para reponer la funcionalidad del sistema estomatognático. Y trabajamos espesores distintos. Los espesores no es algo que me saque el sueño, sinceramente, pero sí veo que cuando voy a colocar esas restauraciones no ajusta. Entonces la disyuntiva es, ¿qué fue la captación? Entonces yo siempre me puse a pensar, digo, no, si yo cuando hago prótesis toda mi vida he hecho double pin, tengo que tener los dientes divididos para que las restauraciones puedan ajustar. Entonces se hacen modelos de Geller, porque esto, después de tanto trabajo y de una boca tan compleja, para mí son restauraciones inaceptables. Y solamente con la misma impresión, hicimos modelos partitos para diseñar, que es el famoso modelo de Geller, que es el double pin digital. Y ese modelo de Geller permite que ustedes puedan sacar las piezas, predeterminar 360 grados, el diseño protético, la terminación gingival, y hacer el diseño protético. ¿Y por qué hacemos modelos? Y hacemos modelos porque acá vamos a estratificar para darle estética a la restauración. Para eso se hacen modelos, para eso se pide modelos. Entonces es necesario que el técnico dental tenga para estratificar algo en su mano para poder ejecutar. Se diseña sobre modelos de Geller y se puede cargar cerámica o corregir o hacer lo que se quiera sobre un modelo que no esté partito, que no esté hecho con el sistema de Geller. Ahí tienen las cerámicas. Acá se le hacen los grabados con ácido fosfórico, fluorhídrico y todo lo que vimos antes. Y las restauraciones yuxtagingivalmente, porque no están por debajo del tejido blando, para mantener ese tejido blando, ajustan en una forma que nos va a permitir hacer esto en forma predecible. Ahí tienen las restauraciones colocadas y siempre la importancia de una radiografía para ver esto, que es cemento, porque hoy se cementa con cementos diferentes, y es importante retirar los excesos, que es la causa de restauración ósea más importante hoy dentro de lo que se escribe en la literatura moderna. A partir de acá les quiero mostrar esto que va a ser lo único que no es de Straumann, que es un trabajo que vengo haciendo hace 5 años,
que es un trabajo que está hecho en perros y en humanos, y que me permite pensar que cuando nosotros trabajamos, o sea, para hacer prótesis digital, debemos tener un componente protético que conectado una sola vez nos traslade la prótesis hacia arriba, pero que sea diferente a un multi-unit. Diferente a un multi-unit. Que es un pasaje transmucoso estable, que no se conecte ni desconecte y que nos dé un sistema para poder construir la prótesis arriba. Así fue, como hace mucho tiempo me fui a operar unos perros a Estados Unidos, y ahí entendí cómo se hacía cirugía en perros, que no sabía, y hice 90 implantes en 9 perros Beagle, y esta es la colocación subcrestal con un torque de inserción entre 35 y 70 newtons, con una inserción final de un abutment que es parecido al Connect, que yo participé en el desarrollo de eso, por debajo de 30 newtons. A partir de acá se evalúa con microtomografías a las 3 semanas, a las 8 y a las 12 semanas, y vamos a ver qué ocurre con los implantes sumergidos o transgingivales. Y se hizo una microtomografía. Y tengo la idea de decirles que la Universidad de Buenos Aires tiene un microtomógrafo que se usa para investigación, o sea que esto que yo les muestro de acá, cualquiera de ustedes lo puede hacer, porque están disponibles las tecnologías para ejecutarse estas cosas. Y una microtomografía se ve así, y ustedes ven, fíjense el hueso, este es el emergente, este es el implante, y tengo una solicitud hecha a Straumann desde el año pasado para hacer una investigación parecida, que bueno, supongo que en algún momento la podremos ejecutar. Y bueno, se hace las distintas tensiones, esto está hecho en Francia, fíjense, 2 semanas, acá tienen hueso, esto es tejido blando, el componente y el implante. 3 semanas, siempre en perros, acá lo tienen bucal y lingual, acá tienen intenso, la conexión ósea acá tienen como sobre la plataforma y el componente hay estructura ósea que se mantiene, pero siempre tiene que tener 2 o 3 características. La conexión debe ser cónica, indudablemente, porque es la que menos filtración bacteriana tiene, está escrito eso, y descrito, y aparte debe ser estable, no debe moverse más. Eso yo lo pude comprobar, y la idea mía de mostrarles esto es para demostrarles, mostrarles que lo comprobé. Entonces me di cuenta que las aplicaciones biológicas de un emergente de 4 milímetros de profundidad de 4 milímetros de longitud a 3 milímetros de profundidad, con un espacio biológico estable, con una sola conexión, no permite hacer una prótesis yuxtagingival. Y técnico-clínicamente eso es una conexión intraquirúrgica o posquirúrgica, una carga inmediata o diferida, en cirugía guiada o no, apto para las tecnologías CAD-CAM, y la ventaja que tienen es que si hay una perimplantitis, ustedes retiran ese muñón, pueden tratarlo o reconectarlo con otro perfil gingival distinto para lograr la recuperabilidad del implante. Esto que iba a presentar este año en la Academia Americana de Integración, que el trabajo fue aceptado, no lo pude hacer porque era en Seattle y empezó la pandemia. Y bueno, yo quería ir y mi mujer no me dejó, y menos mal, porque si no creo que no estaría acá. Esto fue lo que hicimos en las mediciones y tablas, simplemente, y mostrarles 50 casos clínicos, que no voy a desarrollar, voy a mostrarle uno como el prototipo, sobre pacientes, cómo fuimos desarrollando las tablas en 5 años. Y fíjense esto, ¿ves? Ustedes extraen la pieza dentaria, con una fractura muy grande, usamos tetraciclina en polvo de hace muchos años en el posgrado, inducido por el doctor Álvarez Cantoni, usamos una membrana Cytoplast, hacemos sobre esa membrana Cytoplast un injerto de hueso, en este caso Bayós, una sutura, ahí la membrana se nos expone, que puede pasar, pero muy noble, miren el conectivo que forma acá abajo, suturamos, lo dejamos que este tejido madure, maduró muy bien, lo esperamos un poco más, hacemos una cirugía sin incisión, prácticamente con un pequeño sacabocados, retiramos el tejido blando porque sabemos dónde vamos, colocamos el implante y el componente protético en una sola pieza en ese momento, eso le ponemos un tapón y le ponemos el mismo conectivo que sacamos para que el tejido se mantenga en el lugar. Luego lo reconectamos, hacemos un escaneado, ponemos el componente protético superior a eso, es decir, este que va con la corona,
ponemos un scan body de plástico, escaneamos, establecemos el eje de inserción y hacemos una prótesis cemento atornillada en una sola fase, de disilicato de litio, con recursos quirúrgicos muy sencillos, con resultados muy apropiados en las evaluaciones tomográficas en el tiempo. Esto tiene 3 años de evolución, y el mantenimiento no solamente de las caras proximales, sino también de su perfil vestibular. Hoy creo yo que las investigaciones científicas de desarrollo o estructura ósea tienen que estar avaladas por CONBIN, más que por radiografías periapicales, porque la CONBIN nos marca la realidad en los 3 planos del espacio. Esa es la restauración final de nuestro paciente, bueno, y su perdurabilidad en el tiempo, y ver en una radiovisiografía también cómo lo pueden observar. Esto es un muñón de una sola conexión. Esto se conecta y la supraestructura protética está incluida acá. Yo creo que eso estabiliza mucho, mejora mucho y nos permite mantener en el tiempo mucho mejor las restauraciones. Bueno, vamos a adentrarnos a la última parte. Ya no sé cuántos hay, si están aburridos o no, pero debería decirles que porque hay que usar scan bodies para tomar impresiones sobre implantes. Bueno, también trabajamos un montón y gastamos un montón de plata para utilizar un montón de scan bodies de distintos sistemas. Estos son todos los sistemas que usamos para bases de titanio, lo que ustedes conocen como VarioBase, creo, porque yo los nombres me los confundo, incluido el de Straumann. Como también tenemos scan bodies para multi-unit, de distintas marcas comerciales. Lo importante es entender, como muchos trabajos lo certifican, que es muy importante saber que los estándares de desviación de los scan bodies son importantes cuando los rangos de tolerancia de las empresas que lo manufacturan no son los correctos. Quiere decir que el scan body tiene que tener mucha calidad para entrar y marcar realmente la posición que tiene el implante. Y eso está asociado a que los mejores scan bodies son aquellos que tienen una base de conexión al implante que sea de titanio. Son mucho mejor que aquellos que son todos de PIC. Sobre todo por la reutilización, porque la conexión de PIC, de tanto poner y sacar dentro del interior del implante para escanearlo, se daña. Entonces hicimos un trabajo para hacer una comparación. Acá tienen un implante, un implante Straumann en un segundo molar inferior. Acá hicimos un escaneado con el T-Base, hicimos un escaneado con el scan body. El scan body no es más que un coping de impresión digital. Muy bien. Fíjense ustedes, cuando ustedes fresan y observan al microscopio, que esta es una imagen del microscopio a 6 por microscopio óptico que tenemos en la clínica donde hacen endodoncia, son lupas estereoscópicas en realidad, que hacen endodoncia. Acá tienen el que está fresado directamente sobre la base de titanio. Y este es el que está hecho con scan body. Copia las conexiones con una precisión casi absoluta. Ahí tienen la foto del microscopio. Y acá tienen la foto ya pintados. Acá tienen los orificios de referencia de entrada y la corona instalada. Quiere decir que el scan body es un cuerpo geométrico que copia exactamente la posición del implante y el perfil de emergencia. Por consiguiente, los componentes protéticos que se utilizan para digital, odontología digital, están en desarrollo. Un componente protético, porque largaron la odontología digital para hacer prótesis con 2 componentes nada más, bases de titanio y multi-unit, que van modificando. Un componente protético tiene, para entendernos, 3 partes. La conexión, el pasaje transmucoso, cuánto atraviesa la encía y cómo, y el cuerpo. Y el cuerpo, que es la altura de la chimenea, va a variar de acuerdo al espacio libre interoclusal. No es lo mismo que ustedes tengan que reponer con una base de titanio un incisivo lateral que tengan que reponer molares superiores e inferiores de maxilares atróficos. Necesitan más pasaje transmucoso. Y a su vez, Straumann mismo, como un montón de marcas, pero Straumann mismo está cambiando la forma de conectar, no solamente ya con ángulos de apertura diferentes, más gradual la apertura hacia el tejido blando, sino también
cóncavos. Creo que esto, como está acá, creo que esto está muy en desarrollo, que se va a modificar mucho y va a optimizar mucho los recursos. Este hombre que tenemos acá, un paciente mío de 85 años, que ni se dio cuenta de esto, también está hecho por el equipo, ese es el estado dentario que tiene, ese es el estudio tomográfico que nos demuestra que el maxilar superior nos va a servir para rehabilitarlo sin implantes por la edad que tiene, pero sí no me queda otra cosa que poner implantes en el maxilar inferior, cirugías muy sencillas, estamos hablando de pacientes que toman 7, 8, 9 medicamentos diferentes, BLT de menores diámetros, los más angostos. Esta es la, espera, me voy a salir de acá, acá tienen, esta es la impresión con scan bodies, acá tienen la posibilidad que nosotros venimos manejando ya hace un tiempo, pero hoy la van a tener más marcada, que es el hecho de exportar con T-Shape, que ahora es Straumann distribuye T-Shape, APLIC, que es el idioma de este sistema, que es el que más se utiliza para diseñar, incluido más que el propio sistema de T-Shape. Determinación de ejes, determinación de ejes protéticos es muy importante desde el scan body, y después la construcción de la superestructura. Bueno, una vez que tenemos hecho eso, acá tienen, miren las copias fieles de las conexiones, unas u otras, no antirrotacionales y antirrotacionales, disilicato de litio para las coronas maquillados, y el ajuste que tienen que tener los componentes protéticos. Quiere decir, ustedes cuando diseñan y fresan, las piezas tienen que ajustar en el interior perfectamente. Tienen que tener la base de titanio y una pequeña solapa que cubra la cerámica, y que esto cementado de boca, fuera de la boca del paciente, permita a ustedes instalarlo atornillado y hacer una prótesis cemento atornillada. Entonces esto otorga calidad, pulcritud y simplifica la prótesis. Acá tienen el desarrollo del maxilar superior, la restitución de la dimensión vertical, esa dimensión vertical para hacer los provisorios, para después transformarlos en definitivos. Es un caso muy largo, pero solamente les muestro este desarrollo para que lo vean. Esto lo hicimos con técnicos de Rosario. Acá lo desarrollamos nosotros y tenemos 3 técnicos que trabajan con nosotros permanentemente, y vamos sellando, vamos viendo, por ejemplo, esta fractura que implica que tengamos que hacer la restauración de nuevo. Hay que ser muy observador de estas cosas. Ahí tienen cómo vamos cambiando los tintes de azules, porque este caso lo requería, para darle más transparencia, mucha más transparencia, e intentar buscar una dinámica dentro del articulador antes de hacer el desarrollo, que no te los puntos oclusales, como van viendo algunos que sean rojos o azules, pero básicamente las excursiones verdes, aquellas que son en propulsión, y rojas las que son hacia las lateralidades, verlo dinámicamente y analizarlo en la boca de nuestros pacientes, y entender que dentro de lo que es la digitalización, tenemos que trabajar mucho en lo que es articuladores todavía, porque es algo que está mejorando. El nuevo sistema de T-Shape lo que hace ahora es que les permite, en el mismo momento que escanean ustedes, tiene una función que les permite ver, hacer un movimiento, después de hacer el registro cruzal, hacer un movimiento y ver la dinámica mandibular del área que van a trabajar, si tienen algún alguna interferencia, no contacto prematuro. Establecer los distintos parámetros de color, cementarlo, esto es el día de la instalación, con la inflamación que se produce por la agresión de los hilos y todo lo que se usa para cementar en piezas dentarias, y esto es 60, un poquito menos, 30 días, menos, 40 días después, una cosa así, no más de eso. Bueno, le voy a pasar la última parte, que creo que ya con esto estamos bien, para cumplir con los tiempos. No me quiero olvidar
de las 3 personas que trabajan acá con nosotros, que es Germán, Jen, Adrianita Lenti y Pablito Pucio, y Franco también, que son toda gente que trabaja con nosotros en cosas diferentes, Javier y muchas cosas que hacemos nosotros. Pero esto no reemplaza a nadie, no reemplaza nada, esto es un conjunto de ideas que tiene que surgir para aportar al técnico y que el técnico aporte con nosotros. Esto no se trata de otra cosa, no es otra cosa. Muy lejos de reemplazar a los técnicos dentales, la odontología digital está, en realidad lo que tiene que hacer es mejorar la conectividad con ellos y nutrirnos unos de otros. Todos los sistemas que sean CAD/CAM se diferencian de lo que un fresado convencional porque tienen menos pasos manuales y hay menos factor humano. Entonces se construye algo que es muy importante en la implantología, que es un fenómeno tan viejo como la implantología misma, que es la pasividad. Cuando una estructura, que son los principios de Tortes-Jen, que ya murió en el año 91, cuando una estructura está pasiva, ajusta perfectamente, y tiene que estar pasiva internamente para que el tornillo pasante pase y ajuste la estructura bien, y tiene que estar pasiva externamente en lo que es el asentamiento. Entonces, de acuerdo a los distintos tipos de prótesis que se han analizado en estos estudios, digamos, con criterios de búsqueda importantes como son Prisma o Próspero, la heterogeneidad de los materiales es favorable para analizarlos, pero en realidad lo que es importante, que es lo que marcan estos trabajos, es la factibilidad de hacer algo que sepamos que cuando lo trabajamos CAD/CAM se logra en estructuras grandes bastante precisión, porque los pasos son menores. Esto está también estudiado en revisiones sistemáticas de la literatura, que ha trabajado también mucho Germán en esto, es un grupo que trabaja mucho respecto de esto, y han comprobado que son resultados altamente favorables en cuanto al ajuste de estructuras protéticas sobre abutments y específicamente sobre estructuras dentarias, sobre estructuras protéticas grandes específicamente. Es decir, cuando nosotros vamos a trabajar en estructuras protéticas importantes, vamos a buscar o vamos a necesitar más precisión. Hay algo que nosotros trabajamos mucho con el equipo y con Guillermo Cañón hace mucho tiempo, que es lo que es el PINC-GAM, que es en ciencias artificiales, es reponer lo que el paciente pierde con estructuras rosas. Eso que hemos escrito hace mucho tiempo, que tiene un conjunto de pasos que se ejecutan, son pasos que realmente hoy técnicamente son iguales y que han variado mucho tecnológicamente. Ahora, nosotros entendimos que la aplicación de la odontología digital no es solamente para los pacientes, para las carillas, para las caras bonitas, como digo yo, sino tiene otro tipo de aplicaciones que quizás, para mí, en lo personal, son las que más satisfacciones me dan. Entonces yo busco literatura donde veo pacientes que han tenido grandes problemas tumorales en el área estomatognática, donde la literatura desarrollada en esa área ha permitido saber que la odontología digital colabora mucho, porque normalmente los pacientes estos tienen, después de grandes recesiones óseas, una de las cosas que tienen es microstomía. Entonces, esa microstomía les dificulta mucho la toma de impresiones. También hay pacientes que tienen otras enfermedades congénitas, por ejemplo la esclerodermia o las artritis reumatoidea. Yo tengo pacientes así, donde les cuesta muchísimo abrir la boca, muchísimo, sobre todo los pacientes con esclerodermia, o aquellos pacientes que han tenido grandes tratamientos
radiantes por estructuras tumorales desarrolladas en el área de cabeza y cuello. Entonces, el tiempo de trabajo reducido, el área anatómica para trabajar mejor con pequeños dispositivos que no sean impresiones, o a veces, cuando el caso lo permite, las realizamos, nos permite darle mayor precisión. Esto es lo que hemos escrito, lo pueden encontrar. En la revista Stargate Digital también hicimos esta publicación con el equipo Guille hace mucho tiempo, donde marca todos los desarrollos de la inteligencia artificial o del PINGAM, y también en la revista Nuestra Facultad y en otros lugares. Pero cuando ustedes tienen este tipo de casos, con estas características, y nos encontramos con este tipo de pacientes, es tan bueno lo que se puede hacer que permite, bueno, verlo de otra manera, lo que es la odontología moderna. Yo digo, yo tengo este paciente que a los 62 años hizo un carcinoma verrucoso de Ackermann en el lado izquierdo. Y ahí le sacaron la mucosa, la glándula submaxilar y toda la cadena ganglionar. Submaxilar y cervical. Con esa destrucción ósea que ustedes vieron en la radiografía. Él me vino a ver en ese momento y no se animó a hacer una rehabilitación, porque muchas veces el no trabajar en equipo genera ese problema. Los cirujanos muchas veces de cabeza y cuello no trabajan en equipo con los odontólogos, y es un error grave, porque los pacientes tienen un día después, sobre el cual tienen que vivir, comer, relacionarse con el otro, poder hablar, poder hablar. Este hombre lo recibo 8 años después, ya a los 70, con un carcinoma escamoso epidermoide en el sector derecho. Y hacen la misma cirugía resectiva. Entonces yo le pregunto, le digo, mire, escúcheme, usted fíjese, en el tratamiento tumoral, estamos de acuerdo, pero fíjese en la parte reconstructiva, porque usted tiene una vida después. Bueno, 2 años después, vino con todos los efectos residuales, que son parestesia bilateral, porque extirparon hasta el dentario, secreción salival disminuida y ausencia de funcionamiento orofacial porque no tiene dientes. Estuvo prácticamente alimentándose con alimentos muy básicos, porque no tenía capacidad para masticar, pero tampoco para retener los alimentos, dado que toda esa área orofacial con una gran parestesia le impedía no solo comer, sino hablar y deglutir. Entonces son funciones que cuando ustedes ponen dientes de alguna manera, les cuesta mucho recuperar. Como con este hombre me une un vínculo a través de una amiga mía, yo decidí no hacer la cirugía esta, aparte prefería que le hicieran en un quirófano con anestesia general, y lo hicimos con el doctor Roberto Blanco III, que me invitó a presenciar la cirugía y no quise, porque lo conozco mucho a este hombre, y no quise. Entonces, él hizo una planificación que fuimos haciendo en la clínica un tiempo largo, y pudo poner implantes BLT de 8 milímetros, puso 6, y los puso protéticamente guiados. Que esa es la relación entre el cirujano y el rehabilitador. Eso es por lo que yo hago, entre el cirujano y el rehabilitador, el cirujano y el técnico, el cirujano y el dentista, es la formación de pequeños equipos. Estas eran las tapas de cicatrización más altas que Straumann tenía, y fíjense ustedes que en la apertura en la cirugía, que la dejaron expuestas, fueron cubiertas directamente. Entonces conseguimos estos PIC, que son los más altos que vienen para poder hacer las aperturas. Con el otro problema que tenemos, que tuve que corregir un poco, que es esto que ven acá, que es un frenillo. Porque ese frenillo se formó porque en la extirpación de la mucosa hubo que hacer un injerto de piel de cadera, y esto que ustedes ven acá son pelos, que él cuatrimestralmente viene a que nosotros se los cortemos. Entonces decidimos hacer una impresión que me dio muchísimo trabajo, esto lo hice yo, muchísimo trabajo, una impresión analógica, porque esto es mucho más seguro, entonces no hay que ser tonto. ¿Por qué cambiar? Es lo que manejo hace 34 años. Después hicimos una placa plana
para hacer un registro oclusal y empezar a restablecer una dimensión vertical inexistente. Para después comprar unos componentes protéticos que permiten hacer unas prótesis de 3 partes, unos multi-unit, que son con un pasaje transmucoso muy alto, acá, con estructuras plásticas para colar, que nosotros lo que hicimos fue tomar la impresión, colocar las estructuras plásticas en el modelo, unirlas, trenzarlas con hilo dental y un acrílico transparente o una resina transparente, lo que ustedes quieran. Las resinas son mejores porque no tienen contracción. Y después fuimos a la boca para recolocarlos, para verificar que esta impresión estuviera bien, porque no son impresiones que se toman en condiciones normales. A partir de acá hicimos colar esos componentes protéticos y después hicimos una estructura de PIC. El PIC es una estructura protética de muy poco peso específico. El PIC es poliéter ketone. La catona es lo que le da la dureza. Cuanto más catona tiene, más dureza tiene. Es un material protético que se está poniendo en boga cada vez más, al igual que los grafenos, que en México hay un gran desarrollo de grafenos, que son materiales que vienen de la náutica, pero el PIC es un material que viene de la medicina en general, se usa para hacer gastroscopías, colonoscopías, o para hacer quimioterapia, se ponen en los brazos o en el cuello, como también hacer otro tipo de tratamientos, justamente por la nobleza del material. Luego de que lo montamos en articulador, eso lo que hacemos es digitalizarlo. Lo digitalizamos con un escaneado de modelos. Y lo trabajamos en Exocad, hoy en forma mucho más directa, porque Trishape ya abrió su sistema de decir, bueno, ¿cómo te llamas vos, Exocad? ¿Te llamas Pli? Bueno, yo exporto directamente a Pli y puedo hacer lo que quiero. Y fíjense ustedes cómo desarrollamos una estructura protética no muy larga, solo 10 piezas, con mucho más extensión hacia la derecha, porque más implantes no se pueden poner. Hacemos lo que se llama un framework dividido en 2 partes, lo rosa por un lado, que es lo que ustedes ven en el diseño amarillo, y las coronas por otro lado. ¿Por qué? Porque el espacio libre interoclusal sobrepasa los 25 milímetros de alto, y no hay ningún disco de ningún material que sobrepase esa altura. Y acá tienen la estructura de PIC. Les recomiendo leer este trabajo, que es excelente también, habla un poco del material, y esto está recubierto con resinas. Entonces, la pregunta que ustedes me pueden hacer, ¿por qué no recurriste con resina hasta acá? No, porque la resina se desgasta, incorpora agua, es más propensa a la acumulación de placa, y yo sé que el PIC, por años, en otras partes del cuerpo, en las mucosas, anda muy bien, y contacto con el agua, que en este caso es la saliva, anda muy bien. Y arriba de ella hicimos coronas de disilicato de litio, ferilizadas y cementadas fuera de boca. Pero hay un secreto para que el PIC funcione. El PIC hay que arenarlo con óxido de aluminio y sellarlo con silanos. Para eso ponemos esto que es más común, que es cinta de enmascarar que usan los pintores, lo silanizamos para grabarlo, para segmentar los muñones metálicos y también para sellar la superficie y que no inviva agua, que no afecte su resistencia estructural, sobre la cual muy poco se conoce en el funcionamiento del tiempo, pero si no invive agua, va a resistir mucho más. Ahí tienen las bases que ajustan, metálicas que ajustan muy bien, y acá tiene la mesoestructura de PIC y las coronas. Fíjense que esta es una foto que me dio Matías Bolmaro, otro amigo. Matías me dio una foto que él sacó en una balanza pesando una prótesis híbrida de circonio, que pesa esto, contra 15 gramos que pesa toda esta estructura de PIC con corona de disilicato de litio. Es notable, no tiene prácticamente peso específico. Acá voy a probar los perfiles de emergencia y no me pidan encía de herida porque no las voy a poder lograr, va a ser muy poco, por lo cual es un paciente que viene cada 2 meses a la clínica. Y esto que ustedes ven acá, que es un área periimplantar conflictiva, es piel.
piel, no es mucosa. Entonces estamos hablando de otra cosa. Fíjense ustedes cómo esto convive muy bien con los tejidos blandos, pero hay que limpiarlo e higienizarlo, porque estos pacientes a veces tienen una inhabilidad manual y cometen errores en la higiene. Fíjense cómo conviven los pelos del área, que también son un problema. Son pacientes para controlar mucho, pero a los cuales ustedes, haciendo estos tratamientos, le devuelven una vida. Entonces, muchas veces la odontología digital sirve para eso, para devolver vidas, para mejorar situaciones y corregir muchas limitaciones. Esto es lo que el paciente tiene, ¿ven? Para que ustedes vean, esa parestesia está siendo reeducada hoy con un fonoaudiólogo. Quizás vaya a un cirujano plástico que corrija este ángulo labial, no por una cuestión estética, sino porque en esencia le cuesta mucho cerrar este círculo orbicular para poder hacer una ingesta, para poder retener el agua, porque cuenten con que todo esto, cualquier cosa bebible, ¿no? Que todo esto está absolutamente dormido. Y también acá quizás yo recomendé que haga un poco de Botox para recuperar este perfil. Entonces con eso su funcionalidad cambia. Y cuenten que esto ha mejorado cada día más, porque tuvo que hacer toda una reeducación para el habla, porque pasó mucho tiempo sin nada, sin dientes, sin absolutamente nada. Bueno, Manuel, eso es todo lo que tengo para decirles a los que estén allí y quieran preguntarme algo, con mucho gusto, lo que necesiten. Miguel, bueno, la verdad que te estuvimos escuchando y la verdad que no queda nada más para agregar. Nos ha dado hoy una verdadera clase magistral y muy interesante el enfoque de cómo pasando por la odontología digital llegaste incluso a la oncología. Es como muy, la verdad, muy completo y muy didáctico todo. Por mi parte te agradezco un montón. Y vamos a ver si hay alguna pregunta. Yo, por lo pronto, tengo una pregunta de una parte de la charla. Los que no puedo verlos, a ver vos, no sé si lo Sí, puedo ver. Espera. discúlpame. No, para verlos, a los que están. Bueno, no importa, no importa. Tenés que poner en participantes, pero como estamos en formato webinar, no sé si van a poder prender el video. No importa, no importa. Seguí nomás, yo te escucho. Muy bien. Cuando hablaste de los implantes que, bueno, ahora van a estar, digamos, según la bibliografía, entendemos que hay que colocarlos cada vez más subcrestalmente. Si eso complica la obtención de una impresión digital, debido a que muchos scan bodies, por ejemplo el de Straumann, tiene una altura limitada. Mira, nosotros utilizamos muchos sistemas de scan body. Lo que cuesta más para eso es copiar los perfiles de emergencia, ¿viste? Que Sí. puede ser lo más dificultoso. Pero el scan body lo que hace es trasladar la posición del implante en las 3 dimensiones del espacio. Si vos vas a tomar una impresión analógica y pones un coping de impresión con una profundidad de surco perimplantar de 4 milímetros, ¿te va a costar trasladarlo? Un montón, el perfil. Sí. Pero Sí. el coping de impresión o el scan body lo que hace es trasladarte posicionalmente el implante. Por eso, en los registros ópticos, tenés que primero copiar el perfil de emergencia y después copiar, una vez el perfil de emergencia, la posición del implante. Es lo mismo que Perfecto. si vos haces analógicamente la personalización del emergente, ¿viste? Para desde allí, una vez que está personalizado el emergente, tomar la impresión, arrastrar, pones un coping de impresión, le pones acrílico alrededor, tomás la impresión y lo arrastrás, ¿entendés? Perfecto. Sí, Lo que se hace analógicamente eso. Clarísimo. Se me ocurre que también esa es otra razón para poner el abatment definitivo el día de la cirugía y a partir de eso trabajar un poco más arriba en el espacio, digamos. No sé si... Hay dos razones para poner el emergente. Es indudable, toda la literatura te lo dice, que lo que se llama one connection, una sola conexión, Sí. evita la rotura epidermosomal,
pero básicamente lo que hace es conformar muy bien el espacio biológico, ¿entendés? En alto y en ancho, lo deja armado de una manera que es realmente muy, muy buena y muy estable. A partir de ahí, la Exacto. prótesis puede ser subgingival, más baja, pero necesita tener un componente protético desarmable. Y yo creo que las bases de titanio son insuficientes. Sí. Eh, las bases de Un bache que titanio, tiene la base de titanio en ese flujo es que para la hora del cementado la vas a tener que desconectar en algún momento, ¿o no? sí, sí, la tenés que desconectar o la tenés que conectar antes. Exacto. No es un muñón que trabaje en una sola conexión, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. Sí, sí. Absolutamente de acuerdo. No es un muñón que trabaje en una sola conexión. Por eso digo que me parece que a la odontología digital le va a faltar lo que es captación, lo que es, captación me refiero a Scambody, ¿no? Y lo que es Sí, desarrollo de sí. muñones. Yo entiendo y tengo, te diría la certeza, casi con certeza, de decirte que me parece a mí que los escambodis que no tienen base de titanio no tienen la misma precisión. Eso es muy importante. Muy bien. Muy bien. Bueno, entonces, bueno, por mi parte, esa parte específica de la charla me despertó ese tipo de preguntas, pero el resto para mí estuvo clarísimo. Si alguno tiene alguna pregunta, todavía estamos a tiempo de hacerla. Y de todas maneras, para el que haya perdido alguna parte de la charla, esto lo vamos a subir luego a nuestros canales de YouTube y a la plataforma que tenemos en línea para que lo vuelvan a consultar por cualquier motivo. Así Sí, que bueno, lo que necesiten, trasladarme la inquietud, yo no tengo problemas, lo que los pueda asistir, no tengo problema, Manuel. muy bien, muy bien. Sí, esto la verdad que personalmente, digamos, me parece que tuvimos un montón de información hoy y bueno, y está bueno escuchar estas charlas que nos hacen pensar, que nos hacen despertar el interés, ¿sí? Por investigar cada vez más. Así Bueno, muchas que desde ese gracias. punto de vista te agradecemos un montón, Miguel, la participación de hoy. Y bueno, y Gracias. también muchas gracias a los que estuvieron conectados. Bueno, muchas gracias a todos y nos estaremos viendo en la próxima. Lo que necesiten, le dice a Manuel, si me lo trasladan, yo con mucho gusto se los contesto, sin problema. ¿Eh? Bueno, mil gracias, Miguel. Y bueno, que tengas una buena noche y espero que sigan, que podamos recuperar el ritmo clínico pronto. Bueno, Sé que en Rosario están trabajando con más normalidad, así que. a ver, espera, acá dice acá, no, acá. Sí, hay una No, pregunta ahí de sí, no, Estela. no, ya está contestada. Bueno, Sí, sí. gracias a todos, que la pasen bien y que todo ande bien para ustedes en Buenos Aires también, que ande bien para todos. Cuídense mucho y nos veremos pronto, si Dios quiere. ¿Eh? Bueno, muchas gracias, Miguel. Un gran abrazo. Chao, un abrazo, chao, chao, hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.